Me comuniqué con mi antiguo empleador, y me ofrecieron recontratarme para trabajo remoto si decido regresar. Creo que aceptaré su oferta. Estoy planeando mudarme, aunque tengo un apego a mi casa. Guarda demasiados recuerdos dolorosos. Necesito un nuevo comienzo, en un lugar más pequeño. Mi esposa aún no lo sabe, pero he decidido darle la casa a Cara. Ella estuvo ahí para mí cuando más la necesitaba, mostrando una bondad increíble a pesar de que casi no nos conocíamos. Ella es libre de venderla si lo desea. Yo ya no quiero nada que ver con ella, especialmente si significa que mi esposa o hija pudieran reclamarla. Ya encontré un lugar en un vecindario tranquilo en el campo, y estoy ansioso por comenzar este nuevo capítulo. Actualización 1. Hola, esposa e hija. Ha pasado más de un año desde mi diagnóstico. Me he instalado en mi nuevo hogar y vecindario, y ha sido un cambio positivo. Hay mucha gente amable por aquí, incluyendo a mi vecina Sofía. Ella es viuda, con hijos ya adultos que solo la visitan durante las fiestas. Sofía me invitó a tomar algo y tuvimos una conversación sincera sobre la vida, incluyendo la pérdida de su esposo por cáncer de pulmón. Habló de lo importante que fue el seguro de vida para su familia, lo cual me tocó profundamente. Durante nuestra charla, me abrí sobre todo lo que pasó con ustedes. Curiosamente, no he sabido nada de ninguna de ustedes desde que se fueron, pero ya lo he aceptado. He estado llenando mi tiempo con nuevos pasatiempos, como la carpintería, y ampliando mi colección de herramientas. Un día, después de regresar de la ferretería, Sofía mencionó que había visto caras desconocidas merodeando por mi casa. No causaron problemas, pero tocaron la puerta, deambularon y esperaron en un coche. Ella pensó en llamar al sheriff, pero decidió no hacerlo, pensando que podrían ser familiares. Cuando me los describió, me di cuenta de que eran ustedes. No pude entender cómo me habían encontrado, ya que solo mi hermano y su esposa sabían mi nueva dirección. Todavía no entiendo por qué me buscan después de todo este tiempo. Sofía amablemente ofreció hacerse cargo de la situación si regresaban. Me aseguró que no me preocupara, pero sinceramente, no estaba interesado en interactuar con ninguna de ustedes. Me abandonaron cuando estaba en mi punto más bajo, y no tenía intención de dejarlo pasar. Más tarde, llamé a mi hermano. Me informó que ambas habían estado acosando a Cara y a Surumi en mi antigua casa. Afortunadamente, Cara tenía documentación que demostraba que la casa estaba ahora a su nombre, y les explicó que la había comprado para mí. Me sentí mal de que Cara tuviera que lidiar con eso, así que me comuniqué con ella para disculparme. Espero que la próxima vez que se presenten, podamos ponerle fin a esto de una vez por todas. En cuanto a mi esposa, no estoy seguro si sabe lo del divorcio. Mi abogado envió los papeles a la casa de tu madre, pero quién sabe si llegaron. A estas alturas, ya no me importa, ya no hay nada entre nosotros. Actualización 2. Hoy, ambas aparecieron nuevamente, esta vez más temprano en el día mientras yo trabajaba. Revisé las cámaras de seguridad y las vi en la puerta. Mi ex seguía igual, pero Luna, bueno, ahora parece casi una adulta. Me quedé adentro, como había planeado, pero me acerqué a la puerta para escuchar. Sofía, siempre la buena vecina, salió a saludar. Ustedes preguntaron si ella conocía a un hombre llamado Charlie que había vivido ahí, y Sofía parecía confundida por la forma en que lo dijeron, cuestionando qué querían decir con había vivido. Ustedes explicaron que su esposo, no ex esposo, había vivido ahí antes de fallecer después de una larga estancia en el hospital. No podía creer lo que escuchaba. Nadie les había dicho que yo había muerto. No había registros de mi muerte, especialmente no en el hospital donde me habían tratado. Ustedes siguieron diciendo que eran las legítimas herederas de la casa. Sofía aclaró que yo le había contado que me había divorciado y que había solicitado un divorcio unilateral, y entendió que tenía la intención de donar mis bienes a la caridad. También explicó que la casa no les pertenecía, y que si pensaban que sí, necesitarían la documentación adecuada. La conversación se volvió tensa cuando Sofía les preguntó si tenían un certificado de defunción o un testamento. No lo tenían, por supuesto, y Sofía les dijo que fueran a la oficina de registros del condado si realmente creían que eran las dueñas legítimas. Ahí fue cuando perdieron la calma. Le gritaron a Sofía, llamándola entrometida y exigiendo que se metiera en sus propios asuntos. Me dio vergüenza. Estaban perturbando la paz de este vecindario tranquilo y amable. Parte de mí quería enfrentarlas, pero me mantuve fiel al plan. Sofía se disculpó y regresó a su casa, y poco después, se fueron. Después del trabajo, fui a disculparme con Sofía. Fue amable al respecto, pero también encontró toda la escena algo graciosa. No puedo decir que yo también lo haya hecho, pero supe que solo era una reacción impulsiva de ustedes. Si regresan, estoy decidido a confrontarlas y exigir que me dejen en paz. Ayer regresaron, y esta vez sí cruzaron la línea.
Estaba trabajando en mi oficina cuando escuché un fuerte estallido. Corrí hacia la sala y vi que habían roto la ventana frontal de mi casa. Mis vecinos estaban afuera, intentando sujetarlas. Ustedes, junto con Luna, tenían bates y ya habían roto algunas de mis plantas en macetas. Agarré tu brazo y te exigí saber si habías perdido la cabeza. Estaba sorprendida, shoqueada al verme vivo. Les pedí a ambas que se fueran, o llamaría a la policía. Mis vecinos ya habían hecho la llamada, y cuando llegaron, arrestaron a ambas. Me preguntaste por qué no te había contactado después de que me recuperé. Insistí en que tú y Luna habrían regresado si lo hubiera hecho. Te recordé los votos que hicimos cuando nos casamos, de apoyarnos en la salud y la enfermedad, y cómo los rompiste. Te dije que no quería saber nada de ti, ya no eras mi esposa, y había enviado los papeles de divorcio meses atrás. Te pedí nuevamente que te fueras. Fue entonces cuando mencionaste lo de Luna y la universidad, alegando que no podía pagar la matrícula por sí sola. Te respondí, tu hija estuvo bien con abandonarme. También, estoy listo para renunciar a todos mis derechos parentales. Deberías haber pensado en eso antes de irte. No quiero saber nada de ninguna de ustedes. Tu ira aumentó. Me llamaste egoísta e insensible, lo cual me pareció ridículo dadas tus acciones. Grité de vuelta, llamándote una maleducada con derecho, y te prometí que nunca verías un solo centavo mío. Fue entonces cuando intentaste golpearme con el bate, justo cuando llegaron los policías. Inmediatamente arrestaron a ambas. Tengo todo grabado en cámara, incluido el momento en que rompiste la ventana. Después de eso, pedí una ventana nueva y comencé a limpiar el desastre. Sofía me ayudó con las plantas mientras pensaba qué hacer a continuación. En cuanto a por qué regresaron, descubrí que tu madre había fallecido hace 2 meses, y supieron que la casa en la que habían estado viviendo no era de ella, sino del primo de su esposo, quien decidió venderla. Con ambos padres muertos, tú y Luna habían estado viviendo en un motel, y cuando vieron a Cara en la antigua casa, asumieron que yo había muerto y empezaron a husmear, buscando algún bien. Ahora enfrentan cargos por vandalismo, intento de allanamiento y agresión. Como Luna es menor de edad, le asignaron servicio comunitario, pero tú enfrentas una posible condena de prisión. También estoy considerando una orden de restricción, al menos por ahora. No tendré que preocuparme por ustedes por un tiempo. Cuando me diagnosticaron linfoma de Hodgkin avanzado, fue un shock. Siempre había llevado una vida activa, comía bien y me mantenía al día con mis chequeos anuales. Pero a pesar de todo eso, el oncólogo me explicó que las razones detrás de mi cáncer eran inciertas, con una probabilidad mínima de sobrevivir. Me comprometí a luchar con todas mis fuerzas. Tuve que dar la noticia a mi esposa, Daisy, y a nuestra hija adolescente, Luna. Estaban devastadas, pero les prometí que haría todo lo posible para vencer la enfermedad. Aún así, me preocupaba cómo esto nos afectaría como familia. El médico me advirtió que la quimioterapia podía ser desgastante y que muchos matrimonios no sobrevivían a esa presión. Esa noche, hablé con Daisy sobre mis preocupaciones. Ella me aseguró que estaría a mi lado, sin importar qué. Estábamos financieramente tranquilos, gracias a mi buen seguro, ahorros y un fideicomiso que me dejó mi abuelo. Nuestra casa estaba pagada y había ahorrado para la educación de Luna en caso de que ocurriera lo peor. Una semana después, comencé la quimioterapia. Fue desgastante. Después de cada sesión, me sentía completamente agotado, como si me hubiera atropellado un camión. Apenas podía comer, y mucho menos hacer algo por mí mismo. Daisy y Luna asumieron el rol de cuidadoras, cocinar, limpiar, llevarme a las citas y recoger las recetas. Trataba de no pedirles demasiado, ayudando cuando podía juntar la energía. Pero después de un par de meses, empecé a notar un cambio. Tanto Daisy como Luna parecían más distantes, reacias a ayudar. Incluso pedir algo tan simple como un vaso de agua o un poco de aire fresco era recibido con resistencia. La situación llegó a su punto máximo una mañana, cuando tenía una cita temprana de quimioterapia. Llegaba tarde, y Daisy no había bajado. La llamé y me dijo, con voz cansada, que mejor tomara un Uber al hospital, que ella estaba demasiado agotada para ayudar. Sorprendido, pedí un ride y avisé al hospital que llegaría solo. Por suerte, mi conductora de Uber fue increíblemente amable, asegurándose de que llegara al hospital sin problemas. Incluso ofreció llevarme de regreso a casa después, pero fue desalentador depender de la amabilidad de una desconocida. Cuando regresé a casa, confronté a Daisy y Luna sobre su comportamiento. La frialdad en el ambiente era imposible de ignorar. Les pregunté si sentían que me había convertido en una carga. Daisy admitió que se sentían abrumadas, y Luna confesó que no esperaba que mi enfermedad me hiciera tan dependiente.
Sugerí que contratáramos una enfermera para que me ayudara con las tareas diarias y me llevara a mis sesiones de quimioterapia los días en que me sintiera demasiado débil. Aceptaron, y arreglé para que una enfermera viniera unos días a la semana. La enfermera que llegó era compasiva pero firme. Se aseguró de que no me perdiera ni una sesión de quimioterapia. Me mantuvo al tanto con mi medicación e incluso preparaba comidas saludables para mí. Las cosas empezaron a mejorar, y los médicos estaban satisfechos con mi progreso. Pero a pesar de mis esfuerzos por aligerar su carga, Daisy empezó a sentir que la enfermera estaba invadiendo su rol. Sugerí que si ella estaba dispuesta a hacerse cargo de las responsabilidades por sí misma, llevarme a la quimioterapia, gestionar las recetas y asegurarme de que comiera y tomara mis medicinas, entonces podríamos dejar ir a la enfermera. Daisy aceptó a regañadientes, pidiendo si podíamos encontrar a una enfermera hombre. Le expliqué que no había disponibles, pero que la enfermera que teníamos fue elegida por su experiencia con pacientes de cáncer y su respeto por nuestra familia. Dejé claro que la única manera de que la enfermera se fuera sería si Daisy y Luna asumían la responsabilidad por completo. Daisy no estaba feliz con esto y me respondió molesta, diciendo que intentara hacer más por mí mismo en lugar de hacer que mi enfermedad fuera un problema para los demás. Traté de explicarle que había días en los que apenas podía levantar la cabeza, pero su frustración seguía creciendo. En un arranque de ira, se fue, cerrando puertas al salir. Elegí ignorar su estallido, enfocándome en mi recuperación. Más tarde, mi suegra, que vivía en otro estado, me llamó para expresar su desaprobación por la enfermera en su casa. Le expliqué calmadamente que necesitaba ayuda y que el nivel de atención requerido era más de lo que Daisy podía ofrecer. Su estadía sería solo temporal, hasta que terminara el tratamiento, siempre y cuando mi estado no empeorara. Mi suegra no estaba completamente convencida, pero finalmente cedió. Las cosas estuvieron relativamente calmadas durante una semana, pero después todo cambió. Después de una de mis sesiones de quimioterapia, llegué a casa y vi un camión de mudanza frente a la casa. Daisy y Luna habían empacado sus cosas y se iban a quedar con su madre. Me sentí herido, pero la fatiga por la quimioterapia me dejó demasiado agotado para enfrentarlas adecuadamente. Le pregunté a Luna si esto era lo que realmente quería. Ella respondió que le resultaba demasiado difícil vivir conmigo y prefería quedarse con su madre. Me sentí devastado. Fue el momento que temía cuando comencé mi tratamiento de quimioterapia, ser abandonado cuando más necesitaba a mi familia. En medio de todo esto, mi hermano intervino. Había notado que la enfermera se quedó un poco más ese día y preguntó si había algún familiar cerca que pudiera ayudar. Él vivía a 3 horas de distancia con 2 hijos pequeños, pero ofreció tomarse un tiempo libre del trabajo para quedarse conmigo hasta que pudiera encontrar otra solución. Estaba furioso por lo que Daisy había hecho, llamándola egoísta e ingrata. Una semana después, mi hermano sugirió un arreglo temporal. La hermana de su esposa, Cara, necesitaba un lugar donde quedarse. Estaba pasando por un divorcio complicado y tenía recursos financieros limitados. Estudiaba radiología con una beca, y mi casa estaba más cerca de su universidad. Parecía una solución perfecta. Ella podría darme apoyo y yo ayudarla en su difícil momento. Acepté, asegurándole a mi hermano que Cara no necesitaría pagar renta. Ella estuvo agradecida y prometió ayudar con las tareas del hogar y respetar mis necesidades. Mi hermano la ayudó a instalarse el último día que estuvo allí, y todo parecía ir bien desde entonces. Cara resultó ser una gran ayuda. Se encargó de las compras, la cocina y la limpieza, sin quejarse ni una sola vez. Mientras tanto, yo seguía con mi tratamiento y poco a poco empecé a mejorar. Aproximadamente un mes y medio después de que Daisy se fuera, recibí la noticia de que estaba libre de cáncer. Celebré el hito tocando la campana en el hospital, marcando el fin de mi tratamiento. Mi enfermera me preguntó qué quería hacer a continuación, y sin dudarlo, decidí pedir el divorcio. Me di cuenta de que no podía seguir en un matrimonio que había sido tan poco solidario durante mi batalla contra el cáncer. El proceso comenzó, y con él vino el alivio que necesitaba. Han pasado 6 meses desde que me declararon libre de cáncer. Finalmente estoy recuperando fuerzas, poniéndome de nuevo en forma y reconstruyendo mi vida. Aunque extraño a Luna y a Daisy, ahora me estoy enfocando en mí mismo, recuperándome del cáncer y aprendiendo a vivir para mí de nuevo.